Dios que no puede. Ah, sí, para que qué buena. Vamos a comenzar y ya. Abran su Biblia, ¿no? Gracias, Juan. Hola. Gracias. ¿Sabes qué pasa? Le voy a poner su para que siempre haga más fuerte, no suene. No, pues no sé. Vamos a comenzar, ¿va? Éxodo 13, y es consagración de los primogénitos. Bueno, ya vimos aquí Éxodo 11 y 12, y el Éxodo 12 nos habla de la Pascua, y el Éxodo 11 nos habla de qué, de la última muerte. Dios anunció la última muerte del primogénito, y Éxodo 13 va a apuntar a que, como Dios guardó al primogénito de Israel, acuérdate que el primogénito era quien es el primero, el que iba a recibir la herencia y todo. Dios guarda el primogénito en Éxodo 11, y ahora dice que consagren a todo primogénito, desde el que abre matriz hasta todo, ¿no? O sea, todo el primogénito totalmente, que sea consagrado a Dios. ¿Qué es ser consagrado a Dios? Que todo sea así, dado a Dios, ¿para qué? Para santificarse en el Señor. Eso es lo que tiene que aprender también la iglesia, ser consagrado. Cuando nos habla del primogénito, también acuérdate que uno de los primogénitos, Dios tomó a quién, a los levitas como los primogénitos, porque ellos no tenían herencia, ¿sí? Pero aquí nos está hablando totalmente del primogénito de Israel, fíjate. Entonces vamos a leer el verso 1 al 2, vamos a orar primero. Señor, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Te amamos, te adoramos, Señor. Te necesitamos, Señor, en todo tiempo, Señor. Y también, pues, ayúdanos, Señor. Sé tú obrando, Señor. Pon las palabras en nuestra boca, Señor. Quita todo estorbo, todo impedimento para entender la palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que esta palabra caiga en tierra firme, Señor. Que dé fruto, Señor. Que realmente la llevemos, la guardemos a cabo, Señor. Y que también, Señor, dé fruto en nuestro corazón, Señor. Cámbianos, Señor, haznos odres nuevos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, y sé tú obrando, Señor, y quita, Señor, todo, Señor, a veces lo que impida que tu palabra se dé, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Fíjate, entonces vamos a leer del verso 1 al 2. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz, entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales mío es. Todo el primogénito tenía que ser consagrado a Dios, todo el primogénito. Fíjate, son instrucciones de Dios para los israelitas después de salir de Egipto. Ya Dios les había dado unas instrucciones. Dios es un Dios de orden, recuerden, hermanos. Eso es lo que dice Génesis capítulo 1. Cuando vio Dios la tierra desordenada y la vacía, la ordenó. Dios lleva un orden en todo, ¿sí? Todo tiene que llevar un orden en Cristo, ¿sí me entiendes? Acuérdate que desde los ministerios de la iglesia, como lo habíamos leído en Efesios y en Romanos, los 5 ministerios de la iglesia, ¿cuáles son? Unos tienen que ser apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Un enviado. Otros tienen que ser profetas, quien predica la palabra. Otros pastores, otros maestros y otros evangelistas. Todo tiene que llevar un orden. Por eso Dios desde antes, ¿qué les dijo? A ver, vas a consagrarme a todo el primogénito. ¿Por qué? Porque el primogénito, cuando la sangre de los dinteles que representa a Jesucristo son que redimidos a través de esa sangre, pero tienen que consagrar el primogénito. Todo tiene que llevar un orden en la Biblia, todo tiene que llevar un orden en el creyente. Fíjate ahora, dice así: porque Dios reclama a todos los primogénitos de hombres y animales en memoria de la 10ª plaga en Egipto. ¿Cuál fue la 10ª plaga en Egipto? Anunció la muerte del primogénito. Y cuando pasa el ángel de la muerte, y pasa de largo porque están marcados los dinteles de las puertas. Fíjate ahora, celebrar la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. También esto va a apuntar más adelante a la fiesta de los panes sin levadura. No lo vamos a leer. ¿Qué fue la Pascua? ¿Por qué celebraban la Pascua? Acuérdate que antes Dios les da un mandato. ¿Ves cómo es de orden Dios? ¿Qué les dice? Tomen un cordero, un cardero, júntense las familias y después ¿qué? Lo van a sacrificar y van a comer todo, no van a dejar nada. ¿Esto qué es? Participar de qué? De la Santa Cena memorable. Ahora, nosotros como creyentes, ¿de qué participamos? De la Santa Cena del Señor.
¿sí? Porque Cristo es nuestro Cordero Pascual que ha sido sacrificado y es participar de todo. Por eso Dios les dijo, tienen que participar de todo, tienen que tener así todo el cordero o el carnero, no dejar nada de él, ¿sí? Y a veces, si era una familia chica, se tenían que unir junto con otros, ¿para qué? Para participar del cordero o del carnero, ¿sí? La iglesia tiene que participar de qué? De la Santa Cena de Cristo, viviendo en comunión con Cristo, pero también como tiene que participar, siguiendo al Señor. Esto es seguir al Señor, cuando nosotros a veces tenemos que dejar nuestros deleites, lo que nosotros queremos, ¿sí? Para darle tiempo al Señor, porque el tiempo es de Dios. Y no hablo solamente de congregarse, ¿sí me entienden? No hablo solamente de congregarse. Desde que yo me levanto en la mañana, el salmista dice así, de mañana te buscaré y te hallaré. De muy temprano te buscaré y te hallaré. ¿Qué es lo que debe de hacer el creyente cuando participa de Cristo de todo corazón? El creyente de participar de Cristo de todo corazón se para en las mañanas, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero? Ora, busca a Dios a través de la palabra, ¿sí? Acuérdense que una casa sin oración, una casa sin la palabra de Dios es como un techo, ¿sí? Que es un techo que a lo mejor es de paja y cuando llegan los huracanes, las tormentas, se va a llevar el techo. Pero si el techo está fortalecido con Cristo, van a venir las pruebas, los problemas, porque como creyente vas a tener pruebas, problemas, aflicción, empieza la persecución. Cuando tú estás en Cristo va a haber problemas y va a haber pruebas, y Dios también va a permitir las pruebas, porque este mundo es caído. Pero cuando tú estás comprometido a Cristo y estás bien entregado al Señor, aunque vengas esas pruebas, esos problemas, tú estás bien cimentado en la roca que es Cristo. Eso también es participar totalmente de Cristo, ¿sí? Fíjate, ahora, dice, recordar la liberación de Egipto cada año. Ellos tenían que recordar cada año la liberación. Es como la iglesia tiene que recordar que la crucifixión de Cristo a través de la Santa Cena. Recordar que el pan que es la carne de Cristo y la sangre es el vino, y tenemos que participar de eso, pero también vivir como creyentes, ser apartados, ¿sí? A veces el mundo nos va a querer jalar a las cosas del mundo, pero ¿qué dijo Santiago en el capítulo 4, verso 4? Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cuando nosotros, o sea, yo digo, estamos en este mundo, pero realmente nosotros no somos de este mundo, porque nuestra ciudadanía es celestial y a veces nos encanta el mundo, nos gustan las cosas del mundo, ¿sí? Porque tenemos una parte carnal. Y yo no digo, deja de hacer las cosas de este mundo, pero primero hay que consagrarnos a Dios. Si tú ves a los judíos hoy en día, los judíos, ¿qué es lo que hacen? Tienen sus propias escuelas, sus propias comunidades. ¿Por qué? Porque tratan de apartarse, si me entiendes, de lo mundano. Y a veces guardan un día para Dios. Y si los judíos son la Israel, pero la iglesia es la Israel espiritual, ¿cómo debería de vivir la iglesia? Consagrada cada vez más a Dios, buscando más al Señor cada día, ¿sí? Fíjate, ahora, digamos esta parte ahora. Dice, comer panes sin levadura durante 7 días. ¿Qué representa la levadura? Símbolo del pecado. ¿Cómo debe de vivir un cristiano? Apartado. Poca levadura infla toda la masa. La levadura es el símbolo del pecado, ¿sí? Ahora, fíjate, dar cuenta de la liberación a los hijos. ¿Qué relación hay entre estos versos y la iglesia? ¿Y qué relación hay? Fíjate, vamos a leerlo. Jesucristo es nuestro primogénito, eso ya lo leímos en Colosenses 1:15 al 20. Dice que Él es ¿qué? El primogénito de toda la creación, y por el cual fueron hechas todas las cosas, tanto las que están en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra. Y hay una reconciliación, ¿cómo? Por medio de la cruz. ¿Por qué? Porque nosotros también antes estábamos extraviados. A través de Cristo, así como los judíos, tomó el primogénito. ¿Para qué? Para hacerlos una nueva vida, porque acuérdate que empieza así el año judío. A pesar de eso, porque ahí está empezando el año judío otra vez, todo empieza de nuevo. Segunda a los Corintios 5:17, ¿qué te dice? Si de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Tú puedes ver que cuando Cristo nos reconcilia a través de la sangre, como
como lo hizo en este tiempo en el Éxodo, los reconcilió con la muerte del primogénito, y después dijo, conságrame a todo el primogénito, porque es un nuevo nacimiento. Cuando Cristo nos reconcilia con el Padre, lo hace a través de la sangre. Pero ¿cómo lo hace? Para que vivamos una vida nueva como creyentes, para que seamos devotos a Dios, para que nos consagremos a Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando la iglesia está bien consagrada a Dios? ¿Y qué es lo que pasa cuando la iglesia trata de obedecer bien a Dios? ¿Cómo te llaman a veces? Legalista, religioso. ¿Pero por qué? Porque han entrado falsas doctrinas, falsas corrientes. ¿Qué es lo que te habla? El hombre hoy en día, ¿qué es lo que tiene? Tiene comezón de oír y no quiere oír la verdad. ¿Y a qué se va? A las fábulas. Y yo digo, y hablan mucho sobre la prosperidad, sobre la bendición económica, sobre el materialismo y todo. Y yo digo, la iglesia lo necesitamos para vivir en esta tierra, pero lo han metido tanto, el declara, el obtenlo, el tenlo, ¿sí me entiendes? Pero ¿qué pasará cuando la iglesia sea arrebatada y cuando se quede del remanente y la iglesia infiel? ¿Qué es lo que pasará con la iglesia? ¿Realmente se podrá predicar eso mismo o realmente se tendrá que predicar la verdad? ¿Y por qué la iglesia no hoy en día? Yo digo, ¿por qué la iglesia hoy en día, si todavía estamos aquí por la pura gracia, por el favor inmerecido, no empezamos desde aquí como iglesia a predicar la verdad? ¿Sí? No irnos a las fábulas, creer que todo lo que dice la Biblia se cumplirá en algún tiempo. Si Cristo nos reconcilió a través de la sangre, es para que vivamos una vida nueva, una vida consagrada a Dios. Eso es lo que significa la consagración del primogénito. Conságrame tanto varón como animal que abre matriz. Y la iglesia, ¿qué representa aquí en la tierra? Representa a Cristo. ¿Y cómo debería de vivir la iglesia aquí en la tierra? Si es una vida nueva, si esto era lo nuevo para Israel, la iglesia debería de vivir ¿cómo? En Cristo, consagrado a Él. Fíjate, ahora, la iglesia celebra la Pascua espiritual. La iglesia celebra la resurrección de Jesús, nuestra Pascua. Primera de Corintios 5, 7 a 8 ya lo hemos leído. Dice, porque Cristo es nuestro Cordero Pascual que ha sido sacrificado. ¿Sí? Ahora, Hebreos capítulo 12, verso 22 al 24. Vamos, Hebreos capítulo 12, verso 22 al 24. Fíjate, Hebreos 12, 22 a 24 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Cómo ha sido redimida la iglesia? ¿Cómo ha sido consagrada? ¿Cómo ha sido santificada? Dice que Abel era justo, pero el justo murió por los injustos, una vez muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu para llevarnos a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Eso es lo que nos dice. Entonces, ¿cómo hemos sido? Dios nos ha acercado a Sión, porque nosotros somos la Sión espiritual, Israel espiritual, y nos ha acercado y nos ha hecho, ¿qué? Partícipes de la sangre. Pero para que realmente nosotros participemos de la sangre, tenemos que ser consagrados a Él. ¿Y cómo voy a ser consagrado? Cuando soy apartado. Y aunque esté en Babilonia, cuando tú ves hombres y mujeres de fe que estuvieron en Babilonia, en Egipto, ¿cuál es uno de ellos? José, uno de ellos es Daniel. ¿Y eran consagrados a Dios estando en esos lugares de perversión o no eran consagrados a Dios? Pues esa es la pregunta. ¿José qué hizo? José no participó del pecado de Egipto. ¿Por qué? Porque cuando José, una mujer, le dijo, ven, entra y acuéstate conmigo, ¿qué fue lo que hizo José? Se negó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su integridad la guardó. Él fue íntegro y guardó su integridad y no dejó corromperse. Y dijo, no. Y aunque lo hayan acusado y aunque tuvo que ir a la cárcel y tuvo que ser probado en la cárcel, José guardó su integridad. Eso es lo que tiene que hacer un creyente, tratar de guardar la integridad. Y tú ves a Daniel también, que le dijeron, come de lo sacrificado a los ídolos.
¿Y qué dijo Daniel? No, nosotros vamos a hacer una dieta ligera en puras legumbres, vegetales. Y dice que los rostros de Daniel estaban mejor que los rostros de los que estaban comiendo sacrificado a los ídolos. Porque esto que era no participar de la mesa del rey. Y el creyente, tú puedes estar en tu trabajo, tú puedes estar en la calle, tú puedes conocer cosas del mundo, pero tú como creyente debes de ¿qué? Ser creyente en todo tiempo. El creyente debe de ser creyente en todo tiempo, ¿no? A veces, ¿qué pasa? Se nos olvida. Y de repente, ¿qué estamos haciendo? Estamos participando de la carne y de la sangre. Y realmente como creyentes no estamos siendo tan consagrados a Dios, sino estamos viviendo ¿qué? En nuestra carne. Y a veces muchas iglesias, como he subido las prédicas, ¿no? Y de repente oyes la prédica y te habla de qué, ¿no? De mucho cambio como persona, y no nada más hizo el evangelio para cambiar como persona, para que des un buen fruto. El evangelio también se hizo para qué, para vivir en santidad y honor, para que tú tengas las reglas de Dios, para que tú te conduzcas también a la casa de Dios, que es iglesia, y evaluarte de la verdad. Porque Cristo es tan real, ¿sí me entiendes? Como el aire que respiramos. Y el Señor es verdadero, el Señor no es un invento de los hombres. El Señor es justo, el Señor es verdadero. Y nos ha dado el acercamiento a la Sion, y nos ha dado el acercamiento a Sion, a Israel, a través de la sangre. Y la sangre no se puede pisotear, porque es un favor inmerecido. Él nos ha dado entrada al Padre. Fíjate. Entonces, estos versos, ya vemos qué comparación hay de los versos 1 al 2. Ahora, dice, la liberación del pecado es un recordatorio constante. La iglesia debe recordar y enseñar sobre la liberación del pecado a través de Jesús. ¿Ves? A través de Jesús hay una liberación del pecado. Romanos 6:17 y 2 de Pedro 1:12 al 7. Vea Romanos 6:17 al 18. Vamos a ir a Romanos 6:17 al 18. Fíjate, ve lo que dice Romanos. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, ¿qué representa la sangre de los dinteles? Los israelitas, ¿qué hacían en Egipto? Eran ¿qué? Esclavos, ser siervos de Faraón. ¿Y nosotros de qué éramos esclavos? De nuestros pecados, de nuestras concupiscencias, de nuestros propios deseos, ¿no? Dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. El seguir a Jesús a veces va a ser difícil. El seguir a Jesús a veces vas a decir, me tengo que abstener de muchas cosas. Porque a veces tú vas a encontrar gente en la calle, ¿no? Y te va a decir, oye, tú como cristiano no puedes hacer esto, no puedes, ¿a poco no? Te cuestionan, no soy el único que me cuestiona. O qué pasa una muchachona y que te dicen, oye, y si no participas, ¿qué pasa? Que te dicen, es que tú no puedes, ¿no? O ¿sabes qué me dijo una vez un amigo? Ve a Colombia, allá es otro Dios. Y tú puedes participar de eso. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasa a veces con el del mundo? ¿Qué es lo que te trata de decir, ¿no? O sea, a ti no te dejan hacer esto, a ti no te dejan hacer aquello. Pero la Biblia es muy clara, ¿no? Todo te es lícito, mas no todo te conviene. Y tú puedes ver de repente, ¿no? Que ahora ya has sido libertado del pecado y vienes a ser siervo de justicia. ¿Qué es? De predicar la verdad, de ser justo, de obedecer, exactamente. Pero ¿qué es lo que te impone a veces el mundo? Ay, no, eres bien religioso, eres bien legalista, ¿no? Porque así el mundo, y ahorita lo vamos a ver en una parte, te lo voy a decir, fíjate. Ahora, fíjate, segunda de Pedro, capítulo 1:2. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12 al 13. La segunda de Pedro, fíjate, 1, verso 12 al 13, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación. ¿Qué es una amonestación? Una exhortación. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué estudiamos la palabra? ¿Qué es lo que hace la palabra en todo el creyente? Es el símbolo del agua.
La palabra te va a decir cómo nos conduzcamos ante la casa del Señor. La palabra nos va a decir cómo nos conduzcamos ante la vida, ¿sí? Fíjate, ahora, la fe se transmite de generación en generación. Acuérdate que iban a hacer una fiesta año con año. Ahora, ¿cómo la iglesia va a transmitir de generación en generación? Es nuestra responsabilidad transmitirles el evangelio a las generaciones nuevas. Es nuestra responsabilidad que la iglesia se levante a predicar, se levante a orar. Imagínate, a veces decimos, oro 15 minutos. ¿Y por qué oras? Por tus necesidades. Porque eso es por lo que oramos, ¿no? La mayoría de veces. Pero a ver, oras por las almas que Dios ha puesto a tu alrededor, que tienes que estar orando. Estás orando por esa alma perdida, por esa persona que tú ves que no ha llegado a Cristo, que tú sigues orando, o ya, como no llegó a Cristo, te desesperas y dejas de orar. Hay que ser intercesores, hermano. Por eso se tiene que transmitir el evangelio de generación a generación. Nuestra responsabilidad es transmitir la palabra de Dios. Cuando el creyente de repente no transmite la palabra de Dios, cuando el creyente de repente está viviendo nada más así lo cotidiano, el Señor algún día nos va a llevar a cuentas. Acuérdate que dice que todos seremos juzgados ante el tribunal de Cristo según nuestras obras, sean buenas y sean malas. Y cuando el Señor nos lleve a su presencia y nos diga, ven, ¿qué hiciste para el evangelio? No, sí, obtuve mucho trabajo, obtuve muchos bienes, obtuve muchas cosas, pero ¿qué hicimos para el evangelio? Entonces el evangelio se tiene que transmitir de generación en generación. Nuestra responsabilidad es predicar el evangelio en el amor, pero también, a veces va a germinar la semilla, pero ¿cómo germina la semilla? También tenemos que orar por las almas. Yo cuando doblo rodillas, oro por todos los que estamos aquí, y por los que no están, y por los que están en el Zoom, y por hermanos que han venido, sigo orando y sigo intercediendo con ellos, porque la Biblia dice, porque Dios me va a pedir cuenta de las almas, y si la Biblia dice, si con justa dificultad el justo se salva, ¿qué pasará para el impío? Entonces, como creyente, también a veces yo siento la preocupación en mi corazón por las almas, y siento la preocupación. ¿Por qué? Porque el hombre, decía el pastor que yo encontré el día viernes, decía, los pastores vamos a encaminar el paso al infierno. Y cuando yo digo los pastores vamos a encaminar, no creo, porque nuestra responsabilidad es que predicarles a ustedes, decirles la verdad. Esa es la responsabilidad de cada siervo de Dios, decirles la verdad, no irse a las fábulas. Entonces yo veo al pastor y digo, trato, no está en mis fuerzas, sino está en las de él. Y él va a tocar al hombre que él quiera tocar. Fíjate, y les hemos predicado a muchos, ¿no? Fíjate, la fe se transmite de generación en generación. La iglesia debe enseñar a los nuevos creyentes y a los hijos sobre la fe y liberación en Jesús. ¿Ves? Es lo mismo. Segunda de Timoteo capítulo 2 y Deuteronomio 6, 4 al 9. Vea segunda de Timoteo capítulo 2. Todo creyente, fíjate, todo creyente puede ser evangelista. Todo creyente. A veces el enemigo te va a meter ideas y te va a decir, no, ¿cómo tú no das testimonio de Jesús? No, tienes que agarrar y fortalecerte en el Señor. Todo creyente puede ser un evangelista. Cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesucristo en Damasco, él se quería ir a predicar en Jerusalén y lo tuvieron que bajar por una canasta, ¿no, Pablo? Fíjate, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sabemos la palabra. Yo creo que aquí ya algunos hay quien sabe la palabra y que está sabiendo. Y puedes predicar y puedes enseñar a otros. Sí, fíjate. Ahora vea Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9. Esta es la Shema, ya la hemos leído. El gran mandamiento, Deuteronomio 6, 4 al 9. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos
y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las harás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. Y fíjate, esto era lo que usaban también los fariseos, eran filacterias, y se anotaban los versículos bíblicos y todo en el cuerpo. Y cuando Jesús los reprende a los fariseos porque les dice que son unos sepulcros blanqueados y todo, el creyente en dónde debe de tener la palabra, así escrita en todos los lugares, o el creyente debe de tener la palabra en la boca y que recuerde siempre al Señor y en el corazón. La palabra debe de estar impregnada con nosotros. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida y de repente como creyentes ya nos gana la carne, nos gana el mundo y dejamos la palabra. Fíjate, ahora, la sangre de Jesús nos protege del juicio. Eso es lo que hizo con la sangre de los primogénitos en los dinteles. Pero la sangre de Jesús te protege del juicio. ¿Cuál va a ser el juicio de Dios? ¿Dios juzgará la tierra o no juzgará la tierra? ¿Lo va a hacer? Fíjate que hubo un loco una vez, ¿no? O sea, y hubo un loco y de repente hizo un arca y nadie le creyó, ¿no? ¿Y qué dijeron, no? O sea, este está loco. Pero hizo el arca, obedeció a Dios y vino el diluvio, ¿no? Y yo digo, ¿el juicio de Dios se hará o no se hará? Y porque a veces le tememos más a otras cosas y no guardamos la salvación con temor y con temblor, si Dios nos ha redimido a través de la sangre. La salvación se debe de guardar con temor y con temblor. Fíjate, ahora, dice, al igual que la sangre en el dintel protegió a los israelitas, la sangre de Jesús nos protege del juicio de Dios. Primera de Pedro 1, capítulo 18 al 19, nada más para leer este verso, para no alargarnos. Fíjate, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 19. Fíjate, ve cómo dice. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fíjate, ahora ve a los versos 3 al 7. Esta es la fiesta de los panes sin levadura, verso 3 al 7, del mismo Éxodo 3. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. ¿Qué representaba lo leudado? El pecado. ¿Y cómo sacó Dios al pueblo de Israel? Juzgando a sus mismos dioses, que ellos adoraban tanto. ¿Sí? Y fíjate, ¿qué les está diciendo, no? Les está diciendo que tengan memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto. El Egipto que representa el mundo, de la casa de servidumbre, también eran esclavos, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, con su poder, con sus maravillas, por tanto no comeréis leudado. ¿Y qué debe de hacer la iglesia si Dios te ha redimido de tu vana manera de vivir? Te ha hecho rey y sacerdote delante de Dios. Fíjate, Moisés dijo al pueblo, recuerda este día en que saliste de Egipto, porque con fuerza de mano sacó el Señor, no se comerá levadura. Fíjate, recordar la liberación, los israelitas debían de recordar su salida de Egipto, fuerza de mano de Dios, Dios los liberó con su poder. Éxodo 3, 19, 20 y 6, 1, que les dijo, yo te voy a liberar con mis señales y con mis maravillas. ¿Y qué le hizo a sus dioses? Los humilló. Porque no hay Dios más grande, no hay Dios más alto, no hay Dios más sublime que el Dios de los cielos, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, en ningún lugar. Dios es Dios y Dios está sentado en el trono. Y sobre Dios nada puede prevalecer. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Humillar a sus dioses. Fíjate, ahora en esta parte, fíjate, dice, fuerza de mano de Dios, ¿no? Y panes sin levadura, símbolo de pureza y urgencia en la salida durante 7 días. El verso 4, vamos.
Vosotros alisois en el mes de Abib, Abib representa Abril, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Jebeo, del Jebuseo, lo cual juró a tus padres que te daría tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. ¿Qué era lo que le estaba diciendo Dios a los israelitas? No va a haber pecado porque va a ser una santa cena y yo te voy a convocar a celebrar la Pascua en el desierto. ¿Y qué es lo que dice Dios a la iglesia? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a quién, al Señor. Fíjate en esta parte, ¿qué relación hay entre la iglesia? La iglesia debe de recordar la liberación del pecado. Al igual que Israel recordaba su liberación de Egipto, la iglesia debe de recordar su liberación de pecado a través de Jesús. Gálatas capítulo 5:1, el apóstol Pablo nos habla, ya no vuelvas al yugo de la esclavitud por el cual fuiste liberado. La iglesia ha sido libertado del pecado. Ya no vuelvas, ya no volvamos a ese yugo de esclavitud. Fíjate, la iglesia debe reconocer la fuerza de Dios en la salvación. La salvación es obra y la fuerza y poder de Dios, no de las obras humanas. Tito, fíjate, me gusta este versículo de Tito, capítulo 3, verso 5. Porque aquí puse otro, pero capítulo 3 de Tito, verso 5 nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Cuál es la misericordia de Dios? ¿Cuál es el amor de Dios? ¿Cómo se traduce al hebreo? Como Gesed, el amor sin compasión. ¿A poco tú crees que no haya gente mucho mejor que nosotros? Más recta, más humilde, más sencilla, con un corazón más grande. Pero Dios te dio la gracia de darte la salvación, un favor inmerecido. Y ve lo que dice la Biblia, que no te salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dios a quién toma, a lo vil, a lo menospreciado. Dios no toma de lo mejor. Fíjate, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando ellos salen de Israel, ahorita lo vamos a ver, ellos son bautizados en la nube y la nube los va cubriendo, que representa que la gloria de Dios y la columna de fuego les alumbra el camino. Y ahora nosotros hemos sido renovados a través del Espíritu Santo. Fíjate, Efesios 2, 8 al 9 nos dice, ¿no? Dice que por gracia somos salvos, y no es de vosotros, sino es don de Dios, por medio de la fe, para que nadie se gloríe, no por obras, por pura gracia, por puro amor inmerecido. Dios nos escogió entre millones como la iglesia. Fíjate, la iglesia debe de buscar la pureza espiritual. Al igual que los panes sin levadura simbolizan pureza, debe de buscar la pureza espiritual mediante la santificación. ¿Cómo se santifica el creyente? Buscando la presencia de Dios, entregando la carne a Cristo, entregando su vida a Jesús. Hebreos 12, 14, ve Hebreos capítulo 12, verso 14. Fíjate, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ya lo habíamos dicho. Fíjate, y ahora, la iglesia debe de vivir una urgencia espiritual. Cada día aquí en la tierra, la iglesia debe de vivir con una urgencia espiritual. La salida de Egipto fue apresurada. La iglesia debe de vivir con urgencia espiritual, esperando el regreso de Jesús. ¿El regreso de Jesús cómo va a ser? ¿Cómo dice la Biblia que va a ser? Dice que va a ser como un abrir y cerrar de ojos. Y hay una parábola en Mateo capítulo 25 donde Jesús nos habla de 10 vírgenes. Dice que 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. Y las 5 prudentes, ¿cómo tenían? Tenían la lámpara encendida y tenían el almud encendido y esperaban al novio. Y dice que las insensatas se quedaron durmiendo y no velaron y no oraron. Y cuando vino el novio en la noche,
Y empezaron las bodas. Las 5 vírgenes prudentes entraron a la presencia del Señor, pero las 5 vírgenes insensatas se quedaron fuera. ¿Esto qué representa? Cuando la iglesia tiene el candelabro encendido, el Espíritu Santo encendido, está en búsqueda del Señor. El Señor puede venir en cualquier momento. Por eso aquí en la tierra el creyente tiene que vivir una urgencia espiritual, porque la venida del Señor puede venir en un abrir y cerrar de ojos. Dice así la Biblia: pero cuando ustedes escuchen la final trompeta, va a ser como un abrir y cerrar de ojos. No todos dormiremos. De repente el Señor va a venir, ¡pum!, va a trasponer a la iglesia. Pero digo, tengo el almud encendido, tengo la lámpara encendida, tengo el Espíritu Santo encendido, o estoy caminando en mis caminos. Estoy buscando al Señor de todo corazón. Fíjate, ahora, la iglesia debe de caminar en una nueva vida durante todos los días. Los 7 días representan la perfección. Acuérdate que el 7 es el número de ¿qué? De la plenitud, porque en 7 días Dios hizo la obra y descansó. Y eso es lo que representa la perfección, es el número perfecto, la plenitud. Y la iglesia debe de caminar en nueva vida en Cristo todos los días. Gálatas 6, capítulo 15. Ve a Gálatas 6, capítulo 15. Fíjate, Gálatas 6, capítulo 15. No, Gálatas capítulo 6, verso 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea, en Cristo Jesús todo empezó de nuevo, ¿no? Porque Él es el autor de un nuevo pacto. En Cristo somos criaturas de un nuevo pacto. Fíjate, ahora vámonos del verso 8 al 10. Verso 8 al 10 de Éxodo 13. Y te será como una señal sobre tu mano y como memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Fíjate, ¿qué es lo que está diciendo aquí Moisés? Moisés es el autor de este libro. Te está diciendo, te será por memorial. Fíjate, en esta liberación Dios, ¿qué quería? Que ellos usaran esto. Y si estas son lo que representan las filacterias. Y las filacterias, fíjate, cada una de las 2 pequeñas cajas o envolturas de cuero que contienen tiras de pergamino con ciertos pasajes del Pentateuco que utilizaban los judíos. El Pentateuco son los primeros libros que escribió Moisés, los 5 primeros libros, y que algunos judíos durante ciertos rezos llevan sujetas, uno al brazo izquierdo y al otro al frente. Fíjate, ahora, después Jesús condenó el uso de las filacterias entre los fariseos. Ellos hacían sus filacterias grandes y ostentosas de manera que exhibieran una espiritualidad supuestamente mayor. ¿Pero por qué los condena Jesús? Porque realmente no hacían lo que llevaban, sino que realmente el creyente, como lo habíamos dicho, el creyente no debe de atar ninguna filacteria, sino la tienes que llevar en tu boca. Que realmente la palabra de Dios la vivas en tu boca, la vivas en tu corazón, que realmente ames a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, que nada se oponga al lugar de Dios, nada ni nadie, ni tu trabajo, ni tu familia, ni lo que a ti te gusta se oponga a Dios, que Dios lleve el primer lugar en tu vida. Fíjate. Ahora, ¿qué relación hay entre la iglesia y esto? Fíjate, la iglesia debe de enseñar a las generaciones futuras sobre la salvación, y la iglesia debe de recordar la obra de Dios en Cristo, y la iglesia debe de tener la palabra de Dios en su boca. La iglesia debe de hablar y enseñar y predicar la palabra de Dios. Colosenses 3, 16 al 17. Ve a Colosenses 3, 16 al 17, fíjate, dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. El creyente, ¿en dónde debe de tener la palabra? En su boca.
Todo lo que hagas, hazlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Cuando tú estás congregándote, cuando tú estás buscando al Señor, ¿por qué no estás haciendo? Porque realmente amas al Señor. Yo en mis primeros años de cristiano, cuando yo estaba así más entregado al Señor y todo, yo no iba a veces por las exhortaciones de los pastores o de los hermanos. A veces sí me llegaban las exhortaciones, pero realmente yo estaba convencido de que el Señor me había liberado, como cuando Dios liberó a Moisés y al pueblo de Israel del pecado, de la servidumbre de Egipto. Y cuando yo me convencí, cuando yo llegué a Cristo, yo me convencí que el Señor me había libertado y me había sacado de donde yo no podía salir. Yo dije, Señor, yo te quiero seguir hasta donde tú me lleves y yo te quiero amar y quiero entregar mi vida a ti. Porque fue una convicción, no porque nadie me lo haya dicho, sino que había vuelto a nacer realmente, porque estaba convencido de que Dios era real. Así todo el creyente debe de estar convencido y todo lo que haga lo tiene que hacer de corazón, como para Dios, ¿no? Fíjate, ahora esta parte. La iglesia debe de guardar el nuevo pacto de Cristo. La iglesia debe de obedecer los mandamientos de Dios bajo el nuevo pacto de la sangre de Cristo. Y la iglesia debe de transmitir la fe a sus hijos y a las generaciones futuras. La iglesia debe de enseñar a los hijos y las generaciones futuras sobre la fe en Cristo. Fíjate, ayer voy saliendo de un lugar y veo a los testigos, ¿no? Y digo, y a veces los recriminamos, pero realmente ellos hacen una gran labor, porque están yendo a tocar puerta por puerta, y tal vez es una secta, y tal vez no les están enseñando bien el Evangelio. Pero la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Transmitir la palabra. Y a lo mejor no sales a tocar puerta tras puerta, pero a lo mejor en el lugar donde Dios te ha puesto, tu trabajo, tu alrededor, estás predicando el Evangelio, pero estás orando para que el Señor ponga los medios para que tú puedas predicar el Evangelio. No tenemos que hacer tal vez todo ese movimiento que ellos hacen, a lo mejor en algún tiempo sí, pero tienes que empezar donde dice la Biblia que el juicio de Dios empieza por la casa de Dios. Entonces todo creyente también somos llamados a transmitir el Evangelio de generación en generación. Fíjate, ahora el cómo y el por qué dar el primogénito al Señor, verso 11 al 16, Éxodo 13. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, también redimirás al primogénito de tus hijos. Fíjate, todo primogénito de asno, acuérdate que el asno era impuro para los judíos, era un animal inmundo y lo tenía que redimir con un cordero, pero también podría quebrar su cerviz, en la espalda, ¿no? Y cuando mañana, el verso 14, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó en mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciendo Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, ¿para qué no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto? Me pasé un verso. Fíjate, Israel era esclavo y era siervo de Egipto. Nosotros, la iglesia, también éramos esclavos del pecado. Ve Efesios capítulo 5, verso 22 al 32. Efesios 5, capítulo 22 al 32. Fíjate. Efesios 4. 22 al 32. Ajá, Efesios 4. ¿Del 22? Ajá. Fíjate, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según de Dios en la justicia y la santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, como creyente no hay mentira pequeña ni mentira grande, ni mentiras piadosas,
¿no? Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos los miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La Biblia te permite enojarte, pero ¿qué te está diciendo? Aírate, pero no peques, ni des lugar al diablo. ¿Por qué? Cuando tú de repente estás muy airado, muy enojado, ¿qué es lo que haces? De repente pecas con la boca, pecas con la lengua, ¿no? Fíjate, y aquí te está diciendo, no des lugar al diablo. Fíjate, ahora el verso 28, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y salen palabras corrompidas luego de nuestra boca, ¿no? De repente cuando nos airamos, ¿no? Pero aquí te está diciendo, y no salga ninguna palabra corrompida de vuestra boca. Hay que pedirle al Señor a veces, refrena mi boca. La Biblia también dice, si tú quieres ver días largos y felices en la tierra, refrene su boca de hablar todo mal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como creyentes? A veces refrenar nuestra boca. Porque a veces sí lo pensamos, ¿no? De repente sí nos enojamos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú te enojas, pues hieres, ofendes. Pero ¿qué tienes que hacer? Refrena tu boca, mejor vete a orar. Ahora, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros pues, nos enojamos, nos airamos, contendemos, cuando salen palabras de nuestra boca corrompida, cuando mentimos, cuando somos deshonestos? ¿Qué es lo que pasa? Contristas al Espíritu Santo. El pueblo de Israel fue bautizado a través de la nube. Nosotros también contristamos al Espíritu Santo. ¿Pero qué contrista? Lo entristeces. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque ya estás sellado. Entonces el Espíritu Santo, de repente tú estás viviendo como cristiano y el Espíritu Santo se contrista dentro de ti. Y hay tristeza de corazón, como cuando David pecó con Betsabé. Cuando David pecó con Betsabé, ¿qué fue lo que hizo? Cuando David peca con Betsabé, dice que se contristó su espíritu, y de ahí sale el Salmo 51, porque lo confrontó el profeta Natán. Entonces así es nosotros, y ese Salmo 51 es una gran enseñanza de David, tú lo puedes leer, y en uno de los salmos dice, porque tú no quieres ofrendas ni holocaustos vanos, porque la ofrenda tuyo es el corazón contrito y humillado, y el espíritu quebrantado tú no lo desechas, oh Dios. Entonces cuando David peca, el espíritu que está dentro de él se contrista, y de ahí sale el Salmo 51, porque reconoce su pecado. Pero así es cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo. Y fíjate, el verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y si como creyentes a veces también pierdes la batalla porque te puede ganar la carne, porque nadie estamos exentos, ¿qué es lo que te dice la Biblia? El justo caerá 7 veces y 7 veces se levantará. Si ya la embarraste, si ya te equivocaste, ¿qué tienes que hacer? Levantarte en fe, no quedarte dormido, ¿sí? Fíjate, ahora, entonces, esto es lo que representa, ¿no? Todo esto. Fíjate, vamos a leer esta parte. Entrar a la tierra prometida, Dios promete a los israelitas la tierra de Canaán. ¿Cuánto tiempo pasó desde Abraham a este tiempo? Más de 400 años. Dios les promete la entrada a la tierra prometida y Dios lo está cumpliendo. Dios, ¿qué te promete a ti como cristiano? Cielos nuevos y tierras nuevas, ¿no? Y donde perdure la justicia, la paz y la verdad. ¿Y lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿Qué te promete como vivir como cristiano aquí en la tierra? Una vida nueva. Vas a tener problemas, luchas, pero Dios va a ir al frente, ¿no? Fíjate, la dedicación de los primogénitos animales y hombres dedicados al Señor. Redención del asno, el asno es considerado impuro y se redimía con un cordero según la ley. Levítico 27, 26 al 26.
Ahora, enseñanza a las futuras generaciones, ya lo habíamos dicho. Y la liberación de Egipto fue un acto de poder divino. Y se relaciona con la iglesia ha entrado a la tierra prometida espiritual. La iglesia representa al Israel espiritual. La iglesia ha recibido el reino de los cielos de la tierra prometida espiritual. Mateo 5, capítulo 3. Vea Mateo 5, capítulo 3. Fíjate, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nos consideramos pobres de espíritu, necesitamos a Dios en todo tiempo. Necesitas a Dios en todo momento, en tu casa, en tu familia, en todo lo que haces, en todo lo que vives, en cada instante. ¿Necesitas a Dios en cada tiempo o soy el único pobre? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 4. Vea Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 4. Primera de Pedro 1, 3 al 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué es lo que nos hizo Dios? Nos dio una vida, pero para una herencia incorruptible. Y nos ha redimido, nos ha salvado a través de la sangre. Fíjate, ahora, la iglesia debe de redimir lo que es impuro. Fíjate, ahora, el verso 17 al 18, iba a dar una parte de por qué el asno, que era lo que representaba, pero en otra ocasión. Fíjate, ahora, el verso 17, para no alargarnos, el verso 17 al 18, vamos de Éxodo 13. Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mira, el pueblo de Israel va a entrar al libro de los números. Se va a escribir después el libro de los números y después se escribe el número de Deuteronomio, pero en el libro de los números es el desierto, pero el pueblo de Israel se tiene que preparar para la guerra. Ellos todavía no habían ido a la guerra, ahí todavía no habían ido a la guerra, y ellos nunca habían estado en un combate y en una batalla. Entonces Dios, ¿qué fue lo que les hizo? Los llevó por otro lugar. ¿Qué similitud hay eso con nosotros? Fueron probados también los israelitas, y los tuvo que llevar a otro lugar. ¿Para qué? Para que no se arrepintieran después y vieran la guerra y se espantaran. Y es una prueba también de Dios, porque el lugar donde los lleva también es estrecho. El verso 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados, y tenían armas y todo, pero nunca habían peleado, y fueron por un camino estrecho. Y ellos, ¿qué pensaban? Que Moisés los había llevado al despeñadero a matarse. Y que decían, tú nos has traído a morir. ¿Y qué es lo que pasa con la iglesia? A veces somos probados, porque como iglesias este mundo es caído y a veces vas a ser probado. Pero primero a los Corintios, capítulo 10, verso 13, te dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana o ninguna prueba, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, y juntamente con la tentación nos dará la salida para poder soportar. Cuando Dios prueba nuestra vida, cuando Dios pone la prueba o la tentación, Dios no nos deja ser probados o ser tan más tentados de lo que podamos resistir. Y así tú lo ves con Israel. Los lleva en un lugar estrecho donde ellos pensaban que iban a ser muertos, pero Dios, ¿qué hizo? A través de la prueba les dio la victoria para que se abriera el Mar Rojo. Y cuando tú estás viviendo en prueba y cuando tú estás viviendo en tentación y estás siendo afligido como creyente, ¿quién está al control de todo lo que te sucede alrededor de tu casa, de tu vida? Y la Biblia dice que se levantarán en contra tuya, y se levantarán en contra tuya, mas a ti que no llegará. ¿Quién pelea las batallas por el creyente? Y cuando tú estás viviendo luchas, batallas, problemas, ¿quién está peleando la batalla por ti? Dios.
Entonces la Biblia dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba. Dios tiene el control de la vida del creyente. Dios te guarda. Dice la Biblia que el que guarda a Israel nunca duerme. Y si la iglesia es el Israel espiritual, Dios te guarda, Dios te cubre. Fíjate. Ahora, esta era la vía Maris, conocida como el camino del mar. Era una vía, era corto y común para Egipto, en Canaán. También era el camino donde estaban los puestos militares de Egipto. Dios sabía que el pueblo de Israel no estaba preparado para enfrentarse a esto. Así que Él los condujo por un camino diferente. ¿Sí? O sea, eso es lo que representa un camino estrecho, un camino pequeño. Estaban siendo probados. Ahora el verso 19, aquí se cumple otra promesa de Dios. Ve el verso 19, este es corto, ya casi acabamos. Dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José, la cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente te os visitará y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Como José fue el que entró, ¿no?, a la tierra de Gosén, y por la tierra de Gosén entraron todos los judíos, bueno, los 12 tribus, y ahí se multiplica el pueblo. Pero José dio una orden que cuando ellos salieran también sacaran sus huesos, y el ataúd de José estaba así fuera a la vista, y sacaron los huesos de José de ese lugar, y Dios cumplió esa promesa para también sacar los huesos de José. Fíjate, Génesis capítulo 50, verso 25 al 26 dice específicamente que José nunca fue enterrado. Su cofre estaba sobre la tierra por los 400 años, tanto más años, hasta que fue llevado a Canaán. Era un testigo silencioso durante todos estos años de que Israel iba a regresar a la tierra prometida, justo como Dios había prometido. Ahora la promesa se estaba cumpliendo. Cuando Dios hace una promesa, cumple. Fíjate, Josué 1:5, ¿qué te dice? Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Cuando tú obedeces a Dios, cuando tú cumples a Dios, cuando tú amas al Señor, el Señor te deja. El Señor es fiel a sus promesas. Dice que aunque nosotros a veces somos infieles, Él permanece fiel. Porque no somos diferentes, Israel. Apocalipsis 3:20 te hace una invitación. He aquí yo y toco la puerta, y quien escuche mi voz y abra la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que hace Dios también? Tiene una mesa para ti. Él cumple sus promesas, así como lo hizo con José. Él cumple. Dice que Él es la paz. Dice que Él es ¿qué? La fe, el amor, el camino. Él es la puerta. Fíjate, Juan 4:14 dice, cuando Jesús vio a la mujer samaritana, ¿qué le dijo? Si tú tomas de mi agua, jamás tendrás sed, y de ti correrán ríos de agua viva. ¿Y qué representa el agua según la palabra? Es la palabra, no el agua. Y cuando somos nutridos por el agua, de ahí fluyen ¿qué? Ríos de agua viva. Y jamás tendrás sed. Fíjate ahora el verso 20 al 22. Vamos al verso 20 al 22 para terminar. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, en la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Y qué es lo que hace Dios? Su presencia nunca se aparta de nosotros. Él siempre está con nosotros. Él nos dijo una promesa. ¿Y qué te dijo? Y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Fíjate, la columna de nube en el día y la de fuego en la noche la hacían del sol y del escudo. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Salmo 105:39. Vamos al Salmo 105:39. Salmo 105 al 39, fíjate, extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche.
Y porque el sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Dios siempre va adelante de los que andan en integridad. Habacuc 2:4, ¿qué dice más? El justo dice que el alma que se enorgullece morirá. Y cuando nosotros nos quitamos el orgullo y dejamos así que Dios sobre nuestra vida y que sigamos a Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, dice el verso 4 de Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Fíjate, ahora esto era la Shekinah o morada divina y era la prueba continua de la presencia y protección de Dios. Y cuando tú de repente, pasan cosas en tu vida, ¿no? De repente hay situaciones, ¿a poco no ves la mano de Dios en tu vida? Y ves la providencia de Dios. Y de repente, aquí vemos dos que cada 8 días pasamos en ese puente de Zaragoza, ¿no? Y nos pudo haber tocado. Y no vemos la mano del Señor. Y de repente, en el sismo del 17, mi hermana estaba en el centro y un edificio del centro se ladeó. Y yo dije, mi hermana, se le debe haber caído enfrente de ese edificio. Y el Señor no te cubre. Y de repente una vez mi madre entró al metro cuando fue el choquezazo del metro. No el que fue apenas, sino el de en Tlalpan. Y cuando mi mamá iba en ese metro, de repente un señor le empezó a molestar. Pero a lo mejor ese señor sirvió porque Dios lo utilizó para que mi mamá se cambiara de vagón. Y ese metro no llegó. Gloria a Dios. Y yo una vez estaba ahí en mi casa, ¿no? Y de repente no encontraba las llaves de un carro. Y estaba enojado y estaba diciendo, ¿por qué no encuentro las llaves de este carro? Y bien enojado, me tenía que ir a trabajar y todo por mi mundanismo, ¿no? Y dice, ya quiero irme, ya quiero llegar, ya. Y enojado y echando pestes, ¿no? Como es costumbre de Víctor, ¿no? De repente quejarse. Y echando ahí pestes y todo. Y de repente, cuando voy en Río Frío, y si yo hubiera pasado al tiempo que me hubiera ido, había explotado también una pipa ahí. Pero el Señor me guardó. Y yo puedo decir, ¿y cuántas veces Dios ha guardado mi vida? ¿Y cuántas veces Dios ha guardado tu vida? Pero tu vida, ¿para qué es? Para que la vivas para Cristo. Y si tú te fijas, Dios te tiene aquí en la tierra, porque cuando el Señor nos diga, ya está aquí, pero nada más haz memoria que así como los israelitas fueron cubiertos a través de la nube, Dios te guarda, Dios te provee, Dios te cubre, su presencia, su misericordia, su gracia, su verdad, su amor, nunca se aparta de ti y nunca te deja. Y Él te ama como creyente, pero ¿qué es lo que busca Él de ti? Que te entregues a Él, que te consagres a Él, que lo busques con todo tu corazón, que confíes más en Él, que ores más, que busques más su presencia. Fíjate, ahora entonces, Pablo ya nos dice, ya lo leímos en Efesios 4, no contristen al Espíritu Santo, por el cual fuimos sellados para las aras de la redención. ¿La redención qué es? Cuando vuelva Jesús por segunda vez. Y si toda la Biblia realmente está escrita y fue real, crean a lo que dice la palabra. Y cada vez que la persona que predique aquí, que ustedes también lo escudriñen a través de la Escritura, porque la Escritura es verdadera. Vamos a orar, ¿no? Amén. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Pues te amamos, te adoramos, Señor, y te anhelamos, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú seas en cada uno de los que estamos aquí, Señor, en nuestros corazones, Señor. Sé tú orando, Señor, guarda nuestro corazón y nuestro pensamiento, Señor, y ayúdanos, Señor, y que tú seas del todo, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Amén.